Y bienvenidos a este nuevo vídeo. Siguiendo con el concepto de InnovoMind, en el que me gusta hablar sobre innovación, tecnología y cognición, en este caso, en este vídeo, vamos a hablar de una de las herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra capacidad de análisis crítico. Esta herramienta que os voy a contar en estos minutos se llama el efecto Dunning-Kruger. Este efecto, este estudio, proviene de dos científicos, por un lado de David Dunning y otro de Justin Kruger, que hicieron un experimento con sus alumnos, ya que en este experimento les midieron, evaluaron distintas áreas de conocimiento, desde el razonamiento hasta el humor, hasta la gramática, y entonces llegaron a una serie de conclusiones, y es que a aquellos alumnos que menos conocimiento tenían sobre alguna de las áreas, más sobreestimaban su rendimiento. Y sin embargo pasaba el caso contrario, es decir, aquellos alumnos que tenían un mayor conocimiento sobre cada una de las áreas, subestimaban su rendimiento. Bueno, este efecto nos va a servir para mucho y yo aquí os voy a contar, por ejemplo, parte de mi experiencia al hecho de conocer el efecto de Dunning-Kruger. Y, por ejemplo, en la selección de profesores, que es algo que suelo hacer de forma habitual, pues esta técnica, este sesgo cognitivo, me ayuda a detectar pues, a aquellas personas que podríamos llamar meros charlatanes de aquellas personas que tienen un conocimiento profundo. Y esto lo utilizo mucho para seleccionar este tipo de profesores, porque claro, cada uno busca profesores que tengan un alto conocimiento, pero no aquellos que tienen un alto conocimiento, son aquellos que más hablan de lo que saben. Por lo tanto, el efecto Dunning-Kruger nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de análisis crítico y te quiero contar cómo funciona. ¿Te quedas aquí un rato? Venga, vamos a verlo, que es bastante sencillo. Mirar, en toda área de conocimiento podemos medir dos cosas. Podemos medir, por un lado, lo que se sabe de un tema y, por contra, lo podemos comparar con aquello de lo que hablamos de ese tema. Como podéis empezar a pensar, al principio, pues todos somos ignorantes en un área determinada, en un tema o área de conocimiento. Esa ignorancia nos determina que no sabemos nada de un tema y lo normal es que sobre ese tema, al no saber nada, pues no hablemos nada. Esto pasa al inicio de empezar a trabajar y a empezar a enfrentarnos a una serie de conocimientos que no tenemos. Y como no tenemos, lo asumimos, sabemos que no sabemos y además no hablamos mucho de ello. Esta es la primera fase en la que todos pasamos, donde somos ignorantes respecto a un tema. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando pasamos a la fase siguiente? Pues fijaros, la fase siguiente ya sigue siendo un problema serio, porque es lo que llamamos, o Dunning-Kruger denominaron, el monte de la estupidez. En este punto, sabes ciertos conocimientos, has estudiado, has analizado, has evaluado cierta cantidad de información y eso, justamente ese conocimiento pequeño, escaso, te lleva a cometer uno de los mayores errores que podemos hacer, y es pensar, sin embargo, que sabemos mucho de aquello que hemos empezado a analizar, evaluar o leer. Por lo tanto, fijaros, con muy poquito conocimiento, con lo que sabemos, que es muy poquito, empezamos a hablar mucho de ese tema. Y empezamos a dar respuestas muy rápidas y muy categóricas porque no reconocemos nuestra propia ignorancia. Y es que nos creemos que con solo haber estado pues ese espacio de tiempo tan breve leyendo, informándonos sobre un tema en concreto, pues empezamos a creernos de que sabemos mucho. Y esto es una ilusión, esto es un sesgo. Esto pasa mucho, por ejemplo, ahora con el tema de la IA generativa. Y es que te encuentras dentro de las redes sociales, es que las redes sociales es el caldo de cultivo justo para encontrarnos a este tipo de personas, bueno, pues nos encontramos con personas que han abordado hasta cierta profundidad muy superficial, pero han abordado el tema de qué es la IA generativa. Oye, pues se mueven bien, quizás diseñando un prompt dentro de ChatGPT o haciendo alguna imagen con Stable Diffusion, Midjourney o utilizando las herramientas que ponen a su, a su utilidad, por ejemplo, plataformas como FreePic y demás, entonces se mueven relativamente cómodos en un nivel general de competencia, pero sin embargo, esto les permite hablar muy mucho sobre todo lo que es
en este campo de la IA generativa. Y entonces te das cuenta de que hay mucha gente hablando de este tema que tiene un conocimiento muy superficial y muy general de este tema. Y hay que discernir. Realmente cuando todos estamos buscando personas, líderes de opinión de este tipo, pues tenemos que tener esa capacidad crítica de decir, cuando una persona habla mucho de un tema, cuidado que nos tiene que llevar a pensar de que sea una señal de alarma, que no siempre se tiene que cumplir, pero sí que sea una señal de alarma de que quizás esa persona no sabe tanto de ese tema. Entonces tenemos que buscar ese punto, esa línea que a veces es muy difusa, que separa a los verdaderos expertos a simplemente de los charlatanes. Porque el monte de la estupidez aparece. ¿Bien? ¿Cuál sería la segunda fase? Pues la segunda fase, según Dunning-Kruger, es lo que llamamos la pendiente de la ilustración. ¿Qué pasa en esta etapa? Pues en esta etapa lo que ocurre es que nos empezamos a dar cuenta, porque empezamos a leer cada vez más, empezamos a profundizar en el conocimiento, empezamos a abordar distintos enfoques, distintas perspectivas para aquello que estamos estudiando. Y nos empezamos a dar cuenta de que hay mucha más tela que cortar. Es decir, empiezo a darme cuenta y a ser consciente de que hay muchas más cosas que no sé de lo poco que sé actualmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Empiezas a bajar tu nivel de charlatanería. Es decir, si antes la tenías, dices, con todo lo que no sé, no soy capaz ahora mismo de establecer una afirmación precisa, concreta y categórica sobre un punto determinado. Es decir, dejas de utilizar expresiones como siempre o como nunca, porque es que empiezas a estar en un proceso dubitativo, empiezas a dudar. Dices, si es que hay tantas cosas que no sé, que ¿cómo voy a afirmar esto de forma categórica con siempre ocurre que, nunca ha ocurrido que? No. Empiezas a relajar tus expresiones y empiezas a pensar, hey, que la voy a liar, que de esto no sé tanto, que hay un montón de cosas que desconozco. Y entonces a partir de ese momento ocurre algo guapo, de verdad. Es decir, empiezas a aumentar tu capacidad de escucha activa. Empiezas a escuchar cuando la gente te habla de ese tema, porque sabes que quizás hay una parte del conocimiento que tú no lo tienes. Y entonces empiezas a escuchar. Empiezas realmente a buscar esas piezas que te faltan, que sabes que son muchas y que esas piezas de conocimiento pueden venir de cualquiera. Empiezas a tener un aprendizaje significativo. Justamente el hecho de saber que no lo sabes todo es la parte, el punto de salida, es el inicio de la carrera de tu aprendizaje verdadero. Es decir, claro, si es que como no sé tantas cosas de esto, primero, cualquier persona puede ser que me esté hablando de algo que pueda ser importante para mí. Y entonces empiezas a absorber, empiezas a aprender y te das cuenta que el camino del aprendizaje realmente, posiblemente no tenga un final, sino que en ese camino de aprendizaje, pues tú adquieres mayor rendimiento, mayores capacidades, mayores competencias. Empiezas a tener aprendizaje significativo, aprendizaje activo. Y además también ocurre otra cosa, y es que empiezas a ser autocrítico con tu capacidad de aprendizaje, autocrítico con el conocimiento que tienes en ese momento sobre un tema determinado. Por eso, a esta fase, a esta etapa, le llamamos la pendiente de la ilustración. Porque realmente aquí es cuando empiezas a ilustrarte, cuando empiezas a aprender, cuando bajas esa vanidad y esa soberbia sobre el conocimiento y entonces dices, hey, que me queda mucho. Y justamente por esa consciencia de saber que te queda mucho por aprender, bajas también tu ritmo. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Oye, una persona que no simplemente nos habla de un tema, sino que nos habla de un tema si nosotros le preguntamos mucho por nuestra necesidad de aprender. Pero si no hablaría de eso, oye, pues esta persona puede ser una señal de que tenga un conocimiento importante, ¿vale? Porque las personas que están en esta parte de la pendiente de la ilustración hablan poco y no categorizan, dudan, absorben, aprenden. La siguiente fase es la que podríamos llamar la meseta de la sostenibilidad. Y aquí sí que es verdad que llegamos a tener lo que sabemos es mucho, de hecho posiblemente sabemos
mucho más que otro montón de personas que están a nuestro alrededor sobre este tema determinado, pero además eso nos permite ya hablar con cierta profundidad o con cierta categoría. No es que se hable mucho, pero sí lo que se habla de una forma, pues con una confianza, con una base sólida fuerte. Aquí hay un conocimiento preciso sobre el tema que yo estoy investigando, que yo estoy analizando, y con esa seguridad, entonces puedo hablar de ello. Siento en esta etapa cierta confianza hacia mí mismo, una confianza equilibrada, sin perder de vista que me queda mucho para aprender, porque el aprendizaje no hay una estación última definitiva. El aprendizaje simplemente es un proceso continuo de por vida. Esto es así, proceso continuo de por vida. Y yo tengo esa confianza, tengo ya la confianza. Es cierto de que soy reflexivo y consciente de todo lo que sé, pero que posiblemente haya otro montón de cosas que no sé, pero me mantengo equilibrado. Y sobre todo, bueno, pues esto me ayuda a tener esas conversaciones profundas, me ayuda a poder tener diálogos, reflexiones, no solamente con los demás, sino también conmigo mismo. Entonces, oye, pues es importante saber que me encuentro ahí, pero ya lo hago de una forma más refinada, siempre teniendo en mente ese aprendizaje continuo y significativo, que es lo que estamos buscando. Pues esto es lo que define de un experimento con sus alumnos los dos científicos de Dunning-Kruger, y nos dice pues justamente de que todos, cuando intentamos profundizar sobre un tema, sobre un área de conocimiento determinado, pues vamos a pasar por estas etapas, estas fases, desde la ignorancia hasta la fase más problemática, que puede ser ese monte de la estupidez, y entonces empezamos a darnos cuenta de que lo que no sabemos es muchísimo más de lo que es actualmente. Y justamente por eso rebajo mi, mis conversaciones, mis respuestas rápidas emocionales ante preguntas con compañeros, amigos o familiares y demás, bajo el tono, bajo mi nivel de soberbia, de vanidad, bajo el nivel a la hora de categorizar las cosas, y entonces empiezo a ilustrarme. Empiezo realmente a tener esa escucha activa y ese aprendizaje para llegar a un nivel de conocimiento más amplio. ¿Qué conclusiones podemos sacar aquí de Dunning-Kruger? Seguramente que vosotros ya habéis sacado las vuestras. Yo os comento dos, tres puntos que me resultan interesantes. Primero de ellos, es un sesgo cognitivo, con lo cual conocer los sesgos cognitivos siempre nos ayuda a aumentar nuestra capacidad de análisis crítico, a nuestra forma de razonar y a nuestra forma de resolver problemas complejos. Bien, entonces todos los sesgos nos ayudan a esto. El gran estudioso de los sesgos fue Daniel Kahneman en una obra que se llama, traducida al español, Pensar rápido, pensar despacio, que siempre voy a recomendaros. Además, fue premio Nobel de Economía. Primero, hay que ser consciente. Hay que hacer otra conclusión, hay que ser consciente de lo que no sabe, porque eso nos permite pues, aumentar nuestras capacidades. Si somos conscientes de que no sabemos, adoptaremos una actitud de querer conocer, de querer saber. Si somos conscientes que no sabemos, bajaremos nuestra cantidad de charlatanería y nos dedicaremos a ilustrarnos. Otra conclusión que podemos sacar de Dunning-Kruger: no utilizamos muchos adverbios categóricos del tipo siempre ocurrirá esto, nunca ha pasado esto. Cuidado, porque cada vez que utilicemos formas de hablar tan categóricas de este tipo, cometeremos seguramente un error. Es una herramienta perfecta de Dunning-Kruger para tratar a aquella gente que tiene un conocimiento muy superficial de algo. Esto os lo decía al principio del vídeo. Cuando veo personas que hablan mucho, muchísimo de un tema y siempre con la misma nivel de generalidad o superficialidad, esto os tiene que dar una pista. Esto es una señal. Esto es una señal, porque hay gente que comunica muy bien, pero que luego tiene un conocimiento escaso sobre aquello que comunica. Y esto, pues tenemos que ser críticos, pero para todas las áreas de nuestra vida. Cuando estamos metidos en social media, en redes sociales o en canales de estos, pues hay que tener más cuidado que nunca. Otra conclusión de Dunning-Kruger es que nos ayuda a potenciar nuestra metacognición, es decir, a conocernos más a nosotros mismos, a ser conscientes de lo que sé y de lo que no sé. Esta parte autorreflexiva de conocernos a nosotros mismos es lo que llamamos metacognición, y nos va a ayudar mucho en nuestro día a día y nos va a ayudar mucho
con nuestra capacidad de análisis crítico. Entonces, fijaros, de una herramienta que ya lleva un tiempo con nosotros, que es del año 1999, podemos extraer mucho aprendizaje y podemos extraer 2, 3 ideas que aplicarlas de forma continua, de forma rutinaria en nuestro quehacer diario, pues lo que va a permitir es justamente que interioricemos alguna de estas herramientas y así nuestro análisis crítico pues se vea fortalecido y además se vea mecánico, que trabaje de forma que trabaje de forma continua. Así que, oye, pues ha sido un placer compartir esta herramienta con todos vosotros, sacar estas conclusiones y hablaremos en el canal de otras herramientas, de muchas herramientas que pueden aumentar nuestra capacidad de análisis crítico. Así que, oye, pues si te ha gustado este vídeo, pues deja un comentario, dale al like, suscríbete al canal, os lo dejo en vuestra mano. Venga, pues lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, seguimos avanzando.